bendito el nombre de Jesús. Entonces la hermana Mari va a repartir el examen de la clase pasada. Bueno, yo no sé si quieren hacer un recuento de lo último que vimos. ¿Alguien quiere participar? Lo último que vimos fue la vida cristiana, ¿verdad? Que estaba conformada por varias cosas. Una de ellas es la que primero sería ¿cuál? El reconocimiento de que tenemos que arrepentirnos, o sea, bautizarnos, recibir el Espíritu Santo, o sea, hablar en nuevas lenguas, ¿cierto? Ahí lo tienen, pueden fijarse. ¿Qué más? Prácticas cristianas, prácticas y costumbres cristianas. Vamos a ver, vamos a enumerar las prácticas y costumbres de nosotros las mujeres cristianas. Una, la oración, ayuno. ¿Cómo? Leer la palabra, sí, conocer la palabra. Practicarla, muy bien. La alabanza, muy bien. Adoración, ofrenda, los diezmos, en alabanzas, bien. Nuestro vestido, ¿verdad? Vigilias, bueno, ¿qué más sigue? ¿Qué otro? Deberes cristianos como cuáles? ¿Cuáles son los deberes cristianos? Amar al prójimo, compartir con el necesitado. Acá la hermana tiene todo, dígame hermana. Visitar enfermos, diga. Andar en santidad. Hacer morir lo terrenal, ¿qué más? La obediencia, hacer morir lo terrenal en nosotros. ¡Ay, no! Bueno, ¿y qué otra cosa? La formación personal, ¿qué más? Tenemos la formación del carácter, el fortalecimiento del coraje, la visión, el liderazgo, bueno, todas esas cosas. Sí, señora, así es. Amén. La hermana Marjorie leyó un versículo muy bonito acerca de la mujer sabia que edifica su casa. Hoy me voy a referir a algo que nos va a servir para la próxima clase, que es sobre el servicio. Me voy a referir a algo que fortalece nuestro ser interior. Y es una palabra que de pronto ustedes no conocen bien. ¿Cómo hacemos para que dé mejor resolución? ¿Cómo hacemos para que dé una mejor resolución? Porque ahí no se ve nada. Ponle un 200%. Ponerle un como un 2, no se puede. Ah, ya, desde acá creo que lo van a ubicar bien. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar de algo que yo sé que para ustedes es nuevo. Se llama reingeniería del ser. Eso suena como a muy técnico o muy de mucho ingenio, de mucho diseño. ¿No? Dale al contrario. No. Ahí. Ponle allá, ponle más, el más. Ahí, y tienen que comentar lo que puedas allá. Exacto. Y entonces ustedes, mira, lo ubican en la mitad con el cursor de abajo, lo echan un poquito hacia acá. Es así, así, así. Así la pones en la primera página, exacto, en la primera página. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la reingeniería del ser. Resulta que para nosotras servir a Dios con integridad, tenemos primero que fortalecer nuestro ser interior. Porque si no sabemos para dónde vamos, si no nos paramos en el camino a analizar nuestra vida, ¿cómo vamos a servir al Señor con integridad? Como Él dice, o cómo le vamos a adorar en espíritu y en verdad.
Entonces vamos a la primera hoja y vamos a leer en la palabra de Dios, la primera hoja, página 1. Vamos a leer en Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. 6:16. Ahí dice. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Entonces, mire, si analizamos ese versículo, ahí hay unos pasos a seguir para nosotros fortalecer nuestro ser. Es decir, paraos en los caminos quiere decir, detente un momento. Para ahí el tren de vida que traes y empieza a analizarte. Empiezas a hacer un diagnóstico interno de las cosas que hiciste, de las cosas que estás haciendo y de la visión que tienes para hacer otras más adelante. Y pregunta, analiza, averigua para saber cuál es el buen camino que debas recorrer. Entonces el Señor allí nos está invitando a nosotras a hacernos un nuevo planteamiento de nuestra vida, un nuevo planteamiento, es decir, un rediseño, volver nosotros como a dejar lo que está atrás y empezar de nuevo. Es un nuevo empezar, un nuevo comenzar. Entonces, subamos allí un poquitico. Entonces, por eso ahora vamos a hablar de lo que es la reingeniería. ¿Qué significa reingeniería? La ingeniería está compuesta de dos palabras, un prefijo, re, que es volver. Por ejemplo, recrear, volver a crear. ¿Ya? Reconocer, volver a conocer. Volver a inventar, volver a ingeniar. Entonces, re es un prefijo que significa volver a. Y la palabra ingeniería es diseñar o ingeniar. Entonces, la reingeniería es un rediseño y una reorganización de nuestra vida para nosotros poder servirle al Señor con toda la integridad que Él se merece. Entonces, ¿en qué consiste la reingeniería del ser? Primero, tenemos que mirar el panorama de nuestra vida y hacer un diagnóstico de ella. Poner en práctica el fortalecimiento del carácter o el dominio propio de que habla 2 de Timoteo 1:7, 2 de Pedro 1:6. Pero formando primero el ser. El ser. Hay personas que hacen las cosas al revés. Primero se forma el ser. Cuando uno tiene el ser bien organizado, bien estructurado, entonces comienza a accionar, a hacer. Porque tienes por dentro algo que dar. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces, si uno empieza a fortalecer su ser interior, su alma, su espíritu, empieza la parte física a hacer, a activarse, a producir, a accionar. Y por haber uno estructurado el ser y empezar a poner esa fe en obra, es cuando empezamos a tener. Entonces vienen las oportunidades, el Señor nos da seguridad, el Señor nos da bendiciones, el Señor nos da salud y empezamos a tener y a tener. Hay personas que primero empiezan a tener y se olvidan de ser. Entonces ahí es donde no se practican los principios, porque en tu ser hay principios, porque empezaste fue a tener, a pedir, ¿y cuándo vas a dar? Y para dar primero nos tenemos que llenar. Entonces, debemos formar primero el ser, luego el hacer, para que finalmente llegue el tener, como dice Mateo 6:33. No sé, si alguna hermana tiene esa cita bíblica, Mateo 6:33, ¿puede compartirla con nosotras? Dígame, Joana. Exacto, o sea, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, nos estamos fortaleciendo en el ser, en lo espiritual, en el alma, y después el Señor nos da todo lo que venga. ¿Y qué dice Proverbios 4:18?
Proverbios 4:18. Sí. Amén. Entonces, para poder nosotras poder ser como la luz, que es lo que hemos estado hablando, tenemos primero que obrar la justicia divina, pero eso es divina, pero eso se hace dentro del ser. Y seguimos, hay unas láminas interesantes que les quiero mostrar acerca del ser, hacer y tener. Entonces, acuérdense, ser, hacer, tener. Ser, hacer y tener. Subamos un momentico, ahí tengo una pirámide. Miren, no es hacer, tener y ser. Lo correcto es ser, hacer y tener. El tener llega porque usted fortaleció su ser para luego hacer. Miren esta pirámide, ahí dice ser. Les voy a decir qué dice al lado de ser. El ser, cuando fortalecemos el ser, estamos fortaleciendo valores, creencias y prácticas personales. Cuando fortalecemos el hacer, empezamos a pensar, a sentir y a actuar. Y ya cuando viene el tener, ya es cuando viene la felicidad, la realización personal y todas las bendiciones que Dios nos da. Pero primero es el fundamento, luego el guión y después el tener. Entonces sí vamos comprendiendo lo importante que es fortalecer nuestro ser interior a través de los principios y valores cristianos, a través del Espíritu Santo, para después ser luz. Y si usted es luz, va a recibir. Sigamos. ¿Por qué es necesaria la reingeniería del ser aplicarla a nuestra vida? ¿Qué creen ustedes por qué va a ser necesaria? Ahí hay algunas razones en la siguiente hoja. Hay unas razones por las cuales es necesario rediseñar o reinventar o volver a construir el fortalecimiento de nuestro ser. Miren, nos ayuda a lograr, bueno, ya dije hacer y tener. Mírenlo, ahí está. Siempre el círculo es así, ser, hacer, tener. El ser son los principios, el hacer es la misión y el tener la visión. Cuando yo fortalezco mi ser, lo fortalezco de principios cristianos, lo que está en la palabra de Dios. Cuando empiezo a hacer, empiezo a cumplir una misión, que es la misión por la cual nosotros estamos aquí en este mundo. ¿Alguna quiere hablar de su misión en este mundo? ¿Alguna lo ha pensado? ¿Ha pensado cuál es su misión en este mundo o solamente nos hemos quedado fortaleciendo el ser o teniendo? Muy bien, usted ha dado un ejemplo completico. Fortaleció su ser conociendo al Señor. Está llena de Él. Ahora, ¿qué está haciendo? Educando a sus hijos. Esa es una misión que Dios le puso a usted en esta vida. Porque herencia de Jehová son los hijos. Entonces usted está administrando esa herencia, está haciendo. Es su misión, una de las tantas misiones. ¿Para qué? Porque usted tiene la visión de que cuando esté anciana va a tener una vejez tranquila. Va a tener una muerte feliz porque cumplió su misión. Entonces, ven el ejemplo tan bonito que puso la hermana. Conocer al Señor, ser, principios. Educar a sus hijos, hacer, misión. Obtener una felicidad en el futuro, tener visión. Muy bonito. ¿Quién más quiere dar un ejemplo de esas tres características? ¿Quién? Venga, hermana. Bueno, usted está hablando de Dios a los familiares que no están convertidos, está haciendo.
Esa es la misión. Para luego tener almas ganadas al Señor. Muy bien. Pero antes, primero se ha llenado de la palabra de Dios. Muy bien. Otro ejemplo. Yo quiero otro ejemplo. Un ejemplo, una jovencita que me dé un ejemplo de ser, hacer y tener. Es decir, de principio. Allá la hermana. Sí. Pero primero ella fortaleció su ser, su espíritu y su alma. Amén. Seguimos, subimos ahí un poquito. ¿Para qué es necesaria? Rompemos con el pasado, borrón y cuenta nueva. Pues cuando yo me paro en el camino a analizar, a hacer un diagnóstico, yo digo, mi pasado no me sirve. Si en el pasado fui ladrona, borrón y cuenta nueva, el Señor borró esos pecados. No tiene por qué mi pasado estar acusándome. Acuérdate que fuiste ladrona, no eres digna de venir al altar. Y mucha gente se queda porque, no, yo soy pecadora. Yo no sé, o sea, empieza el pasado a oprimirte, a aplastarte, a no dejar que tú te alimentes, porque siempre que seas libre, Sarto, no te dejas ser libre porque empiezas a sentir culpable. Eso, no se sienten perdonados y resulta que el Señor ya te perdonó. Claro. Claro, el Señor es nuestro moldeador, Él es nuestro alfarero. Claro, y el Señor nos va dando forma en la medida en que nosotras nos dejamos dar forma de Él. Entonces, borrón y cuenta nueva. Coja la bodega del pasado, ciérrala y bote las llaves. No tiene por qué su pasado estar acusándola, porque eso lo que pasa es que la limita, la cohíbe, le baja su autoestima y no puede actuar ni desarrollar sus virtudes ni sus talentos porque está pensando en el pasado. No soy digna. ¿Y quién ha dicho que no es digna? Si el Señor es nuestro abogado, el Señor limpió nuestras vestiduras, el Señor, por eso Él murió en la cruz, y no entonces el sacrificio fue en balde. Entonces mire, rompemos con el pasado, borrón y cuenta nueva. Habilitamos el lienzo en blanco para un nuevo dibujo. Es que a veces nosotras no dibujamos en nuestro ser un nuevo dibujo porque tenemos el dibujo anterior. Entonces hay que borrar ese dibujo o coger el lienzo y blanquearlo y empezar a escribir una nueva historia en nuestra vida. Dígame. Es que esas son las heridas del pasado que no dejamos que el Señor cierre.
Y eso es fundamental, eso es fortalecer el ser, cuando dejamos que el Señor cierre las heridas del pasado. Porque si vivimos con las heridas del pasado, nunca el Señor nos va a poder perfeccionar. Claro. Sí. Claro. Y se cierran los duelos, duelos cerrados. Es que ninguna de nosotras es perfecta. Quien nos va perfeccionando es el Señor en la medida en que vamos obrando su justicia, en la medida que lo conocemos a Él totalmente. Es que eso ata el ser, el espíritu, que es la comunión con Dios, abre una brecha, porque antes de comunicarme con Dios, entonces estoy pensando que soy indigna, pero ninguna de nosotras es perfecta, hemos cometido errores, y los errores son errores, los errores y el pecado es pecado. Entonces no podemos decir que hay un pecado más grande que el otro. Ante Dios el pecado, es mancha. Pero si el Señor es quien nos lava nuestros vestidos, sí, sí. Es por eso, porque no han roto las cadenas, no han dejado que el Señor rompa las cadenas. Sí, lo que pasa es que, hermana, uno no va a olvidar nunca, porque realmente eso va a estar en la mente, que cuando tú piensas en ello no vas a pensar con rencor. Pero entonces cuando uno perdona, cuando recuerda aquello, es insignificante. Es más, ni se acuerda. Sí. No, pues imposible, solo que cojan uno el cerebro y le quiten el pedacito donde. Así es, así es, así es, sí, así es. Entonces cuando nosotras empezamos a fortalecer nuestro ser, empezamos a olvidar ese pasado perturbador. Y entonces empezamos a qué, a orientar, a recrear, a diseñar, a reamar, a volver a amar, ¿cierto? Como que dice primero de los 1, a ver qué dice Juanita, que es mi constancia electrónica. Y otra hermana que vaya buscando 2 de Corintios 5:17. Joanita. Oigan. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si uno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces yo que me voy a acordar de mi pasado, si el Señor es mi abogado, Él, mejor dicho. Además, hermano, es que tenemos que recordar que el diablo está vencido. Pero si yo contra un vencido, ¿qué va a poder conmigo? Lo que pasa es que, bueno, Dios les bendiga. Lo que pasa es que yo pienso que es que nosotras tenemos un enemigo muy grande y somos nosotras mismas. ¿Por qué? Porque es que nosotras somos demasiado sensibles, susceptibles y muchas veces, pues le voy a decir, si estoy equivocada, pues bueno, estamos para corregirnos, pero pues yo me atrevo a decir que una mujer ubicada en el propósito del Señor sabe de dónde vienen los malos pensamientos y sabe quién es el que gobierna la mente si uno se lo permite. Así es. ¿Sí o no? Entonces yo puedo decir, no, estoy llevada, estoy muy triste, o puede decir, aunque tengo problemas, aunque tengo circunstancias malucas, aunque estoy en lo peor, pero yo tengo a Dios de mi parte. Así es como piensa una mujer ubicada en el propósito de Dios. Así es. Aleluya de vosotros. Claro. Por eso fue que Eva se dejó convencer de la serpiente,
porque ella fue hecha a imagen y semejanza de Dios y se lo olvidó. Entonces, el diablo sabe que nosotras sufrimos de baja autoestima porque somos vaso frágil. Entonces vino el diablo y le dijo a Eva, si comes de esta fruta o de este árbol, vas a ser como él. Y resulta que ella era como Dios. Pero como se sentía tan poquita cosa, entonces cedió. A ver, Janita. No, y es que, ay no, qué cosas. No, y es que el diablo también sabe que a nosotros conquista por los sentidos. A usted le dicen una palabra bonita y ¡ja! ¡Qué emoción! Por eso es que hay que fortalecer el ser. Porque si alguien nos quiere hacer daño, lo que hace es que nos halaga y nos creemos el halago. Ajá. Ay, sí. Y pum, ahí es donde caemos. Bueno, por no eso es que hay siempre, que fortalecer el no carácter. siempre tiene que ser halago. Cuando te dicen algo que a vos... También aplastan, claro, cuando es lo contrario, entonces nos aplastan porque la burla no la soportamos. Ese fue el diseño con el que Dios nos hizo. Entonces, empecemos a escribir la nueva historia de nuestras vidas, atrevámonos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que pasa es que nosotros creemos en Dios, pero cuando le vamos a creer a Él, entonces ahí es donde... Pero es que hay que creer en Dios y creer a Dios. Bien. Tiene que vencer eso en el nombre de Jesús. Sí. Bueno, sí, claro, a un nervio exponer, clases, sí. Pero eso se va, uno con sí, sí. Bueno, ¿por qué es necesaria aplicar reingeniería del ser a nuestra vida? Porque derribamos el obstáculo de pensar que yo me las sé todas, siempre actúo bien, o lo que hacen las cosas mal son los otros, los demás tienen la culpa. Porque como no fue fortalecemos nuestro carácter es débil, entonces yo no soy culpable de nada. A mi mamá, entonces no tiene el ser fortalecido. Si eres un iceberg, montaña de hielo, te lleva y te trae, te lleva y te trae. Pero si está clara, Señor, ahí está. Entonces, vivir, Señor, hay que estar firmes en él. Entonces derribamos los obstáculos. Detectamos qué cosas para mejor. Eso es el hacer el redimido. ¿Qué me hace falta? El nervio. Y lo puede hacer. O sea que superó eso. Escribió a partir de que lo superó, escribió una nueva historia de su vida. Sigamos hacia arriba, chicos. Sebas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. La bodega de lo pasado quedó cerrado. He aquí todas son hechas nuevas. Todas. Ustedes saben lo que es todas. O sea, no queda ni una por fuera. No queda ni una. Todas, ¿cierto? ¿Y dónde termina todo? Yo no sé. Eso cada quien lo sabrá. Cada quien sabrá porque cada quien sabe su vida cómo es. Muy bien. Ok, entonces miren unos ejemplos. El ser es trascender con los principios en cuanto a la mente, el cuerpo y el alma. Eso lo dice Lucas 1:8, Lucas 2:40 y Lucas 2:52. El hacer es subsistir con una misión. Allí cuando empezamos a hacer, empezamos a descubrir nuestras potencialidades y empezamos a desarrollarlas. Y cuando ya fortalecemos nuestro ser, que estamos trascendiendo con nuestros principios, empezamos a tener protección con una visión. Entonces vamos a tener protección social, espiritual, o física o material. Y todo esto nos lo da el Señor. Todo esto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trascender con la verdad, yo tengo que conocerla, llenarme de la verdad. ¿Y qué hago? La divulgo. Entonces, por ejemplo, yo dándole luz a otros le hablo de la verdad que es Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué obtengo? Personas salvadas.
Si yo fortalezco un principio que es el de la confiabilidad, hago en cumplir todas las metas. Si me dicen que si yo me comprometo a venir al ensayo yo a las 6 de la tarde, llego a las 6 de la tarde. Todos van a decir, no, la hermana ella ni se la avisa, ella se le cuenta, ella ¿y qué empieza a recoger? Empieza la persona a tener que si empieza a fortalecer mi fe en mi ser, que actúo conforme Dios manda y pongo las manos sobre los enfermos y sanarán, por ejemplo. ¿Qué obtengo? Las señales que siguen a los que creen. No los que creen a las señales a los que creen. Entonces, cuando yo fortalezco mi fe, mi ser, empiezo a sacar y se va a ver reflejada esa fe en obras. Entonces pongo mis manos sobre los enfermos y sanarán, por ejemplo. Entonces empiezo a tener, a ver esos milagros. Si yo fortalezco el amor, ¿qué tengo que hacer? Ser generosos con el necesitado. ¿Qué voy a obtener? Agradecimiento, de pronto me gano un amigo o una amiga. Si yo empiezo a fortalecer mi ser en la mente, por ejemplo, con la educación, ¿qué puedo hacer yo? Puedo crear una empresa. ¿Y qué voy a obtener? Estabilidad económica, por ejemplo. Entonces se dan cuenta que todo viene de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro. Lo que verdaderamente transforma es lo que sale de mí. Pero para que salga de mí le tengo que meter. Ese es como el cajero automático. Si usted no va al banco y consigna, olvídese que el cajero le va a dar un peso. No. Te tiene que meter plata en el banco y después ir al cajero, sacar la plata y comprarse los zapatos. ¿Ya? Otro ejemplo. Si yo fortalezco en mí el Espíritu Santo, dejo que Él obre en mi ser, ¿qué se va a ver en mí o qué voy a hacer? Voy a empezar a reflejar los frutos del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bueno, todo. ¿Y qué voy a obtener? Fortalecimiento espiritual para hacer luz y tener una vida cristiana agradable a Dios. Entonces, si ya vamos viendo por qué razón tenemos que hacerle una reingeniería a nuestro ser. Tenemos que todos los días estar diseñando, mejorando, mejorando. Cada vez podemos ser mejores. Exactamente, somos mejoradoras, así es. El diseño divino de nosotras es ser mejoradoras, es verdad. Por ejemplo, otro ejemplo, si yo empiezo en mi ser a fortalecer la higiene, la salud corporal, la buena alimentación, eso en cuanto a mi físico, ¿qué empiezo a hacer? A cuidarme, por ejemplo, en la alimentación. ¿Y qué voy a obtener? Salud para el entretenimiento, para la diversión, para el trabajo, para lo que sea. Porque nosotros actuamos porque tenemos salud, ¿cierto? El mejor ejemplo, empezamos a fortalecer a todo Jesús en nuestro ser, sabiendo que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué vamos a hacer entonces? A cumplir la misión para la cual vino a este mundo. ¿Y qué vamos a obtener? La salvación. Mejor dicho, ese ejemplo que está ahí, eso fue lo que hizo Jesús. Jesús hizo eso y que obtuvo la salvación de sus hijos. El mejor ejemplo. ¿Él quién fue? Él es Dios. ¿Quién fue? No, Él es Dios. Y por ser Dios, ¿qué nos dio a nosotras? A nosotros. Mira, Él murió en la cruz del Calvario, eso fue lo que Él hizo. Él como ser lo es todo. Se sacrificó, hizo algo y obtuvo, mire, el plan de salvación para todos nosotros. Entonces, cuando hablamos de ese versículo tan hermoso que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas, ahí está el ser, el hacer y el tener. El reino de Dios es el ser, es lo espiritual, es el principio más grande y sólido que nosotros podemos tener. La justicia es cuando hacemos su voluntad, es la acción, Y todo lo demás ha salido es el tener. Entonces no es que yo voy a tener, para luego hacer y decir, no, porque tengo a tener, ¿y qué hago? Las personas cuando se dedican a tener dinero y posesión y poder, ¿qué hacen? Al contrario, cada vez quieren más. Y eso me gusta, hermana. Pierden la visión, pierden el amor, pierden todo. No ven a los necesitados.
Eso, la prioridad es conseguir más y más. Y ahí te quedas. Pero cuando las cosas vienen de abajo con fundamento sólido, la reedificación sobre eso es sólida también. Y apunta a una visión. Sigamos, subamos. Subamos a ver qué dice la... Entonces, mire, aquí hay un ejemplo muy bonito de un árbol. Nosotros somos como ese árbol. Si a ese árbol no le echamos nutrientes, agüita, abono, fungicidas y cosas así, no se fortalece su raíz, ¿cierto? Ahí está el ser del árbol, la raíz. Y en la medida que va creciendo, va haciendo. O sea, va creciendo, se va poniendo frondoso, bonito. Y llega un momento en que da todo eso, vea. Amistad, vida. Bueno, yo les voy a leer lo que dice ahí. Sí, tenemos amistad, vida, tolerancia, amor, género, paz, esperanza, compartir, amistad, fe, sencillez, ilusión, alegría, fraternidad. ¿Cierto? Y todas esas cosas se pueden compartir. Cuando nosotras empezamos a fortalecer nuestro ser, empezamos a hacer y las personas se benefician. Empezamos a hacer luz, empezamos a actuar y damos. Amén, mi hermana, Dios le bendiga. Sí, es que la niña, sí. Y Dios nos empieza a dar bendiciones. No, las bendiciones no solamente son dinero. ¿Usted sabe lo que es tener salud? Para mí es lo más grande de este mundo. Porque uno con salud ríe, uno con salud trabaja, uno se mantiene contento, se recrea, va donde la amiga y se toma un tinto rico. Es un tesoro hermoso. Sí, así es. Entonces, cuando Dios nos da esas bendiciones tan hermosas, la salud, la seguridad, la paz, la vida, el gozo, la salvación, es porque nos hemos fortalecido nuestro ser todos los días, rediseñándolo, recreándolo, cerrando el pasado, olvidándonos de los errores que cometimos, borrón y cuenta nueva, y sigamos adelante con el Señor. Y sigamos, por último, hermanas, dice Santiago, subamos, Sebas, hágame el favor. Dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Miren, chévere. Cierto. Entonces, en la palabra de Dios tenemos todo para fortalecer nuestro ser. Entonces, no nos olvidemos, fortalezcamos nuestro ser para hacer y por último, tener. Entonces, no sé si alguna hermana quiere participar y decir algo. Hermana Marju, venga. Aquí le doy su micrófono con... Bueno, hay un versículo que dice que nosotros, pues, que hay un mandamiento y es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y yo creo que este verso encierra todo lo que la hermana nos estaba exponiendo. Porque cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, eso es lo que reflejamos, es ese amor. ¿No me oyen atrás? ¿Sí me oyen? Entonces, en la medida en la que yo me amo, me conozco, me reconozco, como decía la hermana, hay reingeniería, hay otra vez volver a empezar. Mire, hermanas, para uno tomar una decisión de ser feliz es una decisión. Y yo creo que es de tomarla y decir, voy a cambiar mi vida, yo quiero que Dios me transforme. Cuando Dios opera en nosotras, eso es un cambio total de vida. Y yo creo que a veces es necesario que nosotras nos sentemos o nos arrodillemos o como usted quiera, pero a solas con Dios y a decirle, Señor, ¿cómo soy yo? ¿Yo qué necesito que usted vuelva a hacer en mí? O que a renacer en mí. Yo creo que es necesario. Yo lo digo porque a veces hay quienes hacen una cosa a la otra y se olvidan de su ser interior. Entonces
llega un momento donde hay cansancio y ya se acabó la alegría, porque no se había nutrido ese ser interior. O quienes dan, ¿y qué pasa con mis pensamientos, con mis deseos, con mis anhelos, los sueños que yo tengo? Entonces, eso es necesario hacerlo. Este espacio como para que, venga, sentemos y analicemos mi vida. Es que es su vida, ¿cierto? Es sus decisiones, es su ser el que en ese momento hay que pensar. Porque en la medida en que ese ser es fortalecido, entonces hay más facilidad de hacer, ¿cierto? De hacer, de bueno, hago esto, hago lo otro, y luego de proyectarnos a, bueno, ¿qué quiero tener? Entonces yo creo que bueno que miremos eso, porque a veces decimos, no, es que no brindo lo que quisiera brindar, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué falta en mí para en realidad poder brindar eso? Porque la hermana decía ahorita, de lo que abunda en el corazón, eso habla. Entonces, si yo en mi corazón todavía tengo ausencia de cosas, bueno, entonces hay que volver a mirar eso. De pronto decirle, Señor, deme de esto. Y a veces uno detecta ausencias o vacíos en la gente. De pronto revisemos también a nosotros mismos, ¿cierto? Porque, ay, esa persona es así, bueno, ¿y cómo estoy yo? ¿Cierto? Porque eso también nos lo permite el Señor, para que nosotras nos miremos y reevaluemos qué necesitamos. Qué bueno que nosotras fuéramos más felices. Vea, a mí me gustó esa de las hojitas que la hermana hizo ahí, que dice alegría. Y yo creo que nosotras como hijas de Dios tenemos que ser muy alegres. Uno tiene que impactar a la gente por la alegría, porque la obra que Dios hizo tan grande y que sigue haciendo en nosotros, este espacio es para que uno diga, salgo mejor. Hoy tengo que ser mejor. Hoy tengo que reevaluarme, mirar qué me falta y pedírselo a Dios. Y mañana no decir, todavía me falta, no, ya Dios me lo dio. Y así seguir cada día, ¿cierto? Que Dios nos vaya dando cada día eso que necesitamos. Sí. Gloria al Señor. Eso que dice la hermana Marchu me gustó mucho. Gracias por su intervención, hermana. Es verdad. A veces nosotras no somos felices. ¿Sabe por qué, hermana? Porque no hemos descubierto la misión que nos ha dado para hacer. Cada una de nosotras nace con un chip, hablando en términos de tecnología, un chip especial que Dios nos puso para tener una misión aquí en esta vida. Imagínense ustedes una naranja, pártanla, tiene unas semillitas, ¿verdad? Bueno, así, nosotros somos un fruto con unas semillitas que vienen a cumplir una misión. Esas semillitas de naranja vienen a cumplir una misión, usted las siembra y sale otra matica. Y cada frutica trae una misión, trae un chip, una semillita. Entonces nosotras tenemos unas semillitas en nuestro cerebro, en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu, que nos indican cuál es la misión con la cual existe. El que usted va a hacer. Pero eso se lo tiene que pedir al Señor, porque yo no sé si se lo puedo pedir. Pídale al Señor, Señor, yo que vine a este mundo frío, yo no le he mandado, yo no he mandado a ser hermano. Sí, que no, sí, una persona infeliz. No, tenemos que buscar cuál es la misión que Dios nos mandó a hacer. Una persona vacía es una persona triste, que no sabe para dónde va, que no tiene visión. Entonces pidámosle al Señor nuestra misión ahora, aquí, ahora, para saber cuál es y empezar a fortalecer nuestro ser. Empezarlo a fortalecer para luego una visión en el futuro y un tener, que debe ser la felicidad, la autorrealización. Cuando uno consigue el éxito, uno se autorrealiza. Entonces, ¿cuál es su éxito? Dios nos trajo a todos nosotros al mundo a tener éxito. Y el éxito no es tener plata ni fama. Bueno, los que la consiguen, bueno, perfecto. Pero todos no vamos a ser famosos, pero sí hay algo, una acción, una misión que me hace a mí sentir plena y realizada, y ese es mi éxito. Cumplirlos, eso. Así es. Algo que es real.
Sí, que sea alcanzable. ¿Por qué? Sí, porque a veces los sueños no se pueden realizar porque son inalcanzables, porque no están de acuerdo a nuestra realidad. Sí. Por eso, entonces, no, sí, sí, sí. Hay sueños que no van con la misión de uno. Ah, no, no. Exacto. No, no. Claro, claro, claro. Claro, porque los sueños son alcanzables, los sueños son alcanzables en la vida de mi realidad. Vamos a suponer que yo tenga un sueño de grabar un CD, pero esa no es mi realidad. A mí me falta mucho. Soy cantante, aficionada, que es otra cosa. ¿Para qué me voy a meter en una locura de esa si no es mi realidad? Entonces, cuando uno no puede alcanzar, algunas veces no puede alcanzar sueños porque a veces no están de acuerdo a la realidad. Exacto, como dice la hermana Mario, ¿qué tal que tengamos ya eso que necesitamos y no lo hemos visto? Sí, no le hemos dado el valor. Está dentro de nosotros. Y no, así. Entonces, fíjese, usted está plena, alcanzó el éxito. Es una mujer exitosa. Bueno, pero ahí vamos. Entonces, para ser mujeres exitosas, tenemos que descubrir qué es lo que nos hace plenas. Pero en el Señor, ¿no? En el Señor, así es. Dígame, hermana. Exacto, eso que dice la hermana es verdad. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y es verdad, si sembramos, si nos desde nuestro interior empezamos a tener eso mismo que nosotros hemos dado. ¿Alguna otra hermana quiere opinar? ¿Ya quieren irse porque tienen frío? Sí. Ah, bueno. Por eso, pero esos miedos y esos temores vienen del pasado, esos no son de ahora. No. Yo por lo menos le tengo miedo a los gatos porque a mí mis hermanas me asustaban con el gato y el gato me arañaba. Y yo le tengo miedo a los gatos. Eso es un temor del pasado. Y eso uno debe superarlo, ¿verdad? Yo tengo que superar eso. Porque yo llego a una casa donde hay gatos y sufro. Yo sufro porque entonces el gato percibe mi miedo y a mí es donde se... Sí, ¿ah? Sí, sí, porque a uno le hacen crear miedo desde muy pequeño. Entonces yo tengo que superarle el miedo a los gatos. Entonces cuando yo llego a una casa donde hay gatos, ellos perciben que yo les tengo miedo y me acercan. Y yo sufro y yo, ay Dios mío, terrible. Pero por eso, porque no he superado ese miedo. Y uno tiene muchos temores. ¿Y el temor qué hace? Acuérdense cuando hablábamos del temor. El temor te ata, te reprime, te bloquea, te pisotea. Es lo peor, porque es el extremo. Hay gente que tiene miedo a perder, miedo a morir, miedo a equivocarse, terrible, terrible. Sí. Miedo a los cambios, miedo a fracasar, miedo a que se burlen, miedo a progresar. Entonces yo creo que esta noche podemos hacer una oración y decirle al Señor que nos quite los miedos, que sane nuestra alma, que sane nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, que nos permita ser mujeres de virtud de verdad y fuertes, mujeres valientes que nos atrevemos a derribar los miedos. Entonces, vamos a orar así, una oración de fe,
Dios sabe cuál es nuestra condición. Él sabe que somos débiles, pero con su fortaleza vamos a ser como ese árbol, de raíces fuertes y de hojas frondosas, dando frutos apacibles, frutos agradables, para que nuestra vida sea cada día mejor y empecemos desde hoy a escribir una nueva historia en nuestras vidas. Señor Jesús, te alabamos y te glorificamos, Padre Celestial. Oh bendito Dios, te damos las gracias por esta oportunidad tan grande que tú nos has dado de aprender de tu palabra, Señor, de fortalecernos con tu espíritu, de llenarnos de él, Padre Celestial. En esta noche te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos unjas, que tú nos lleves en tu dirección, Señor, que tú sanes todos nuestros miedos, todas nuestras enfermedades espirituales y del alma, Padre Celestial. Tú sabes, Señor, que necesitamos reescribir la historia de nuestras vidas, Señor, y necesitamos servirte, y servirte con libertad, con todos nuestros talentos, con todas nuestras virtudes. Así que, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para que tú nos moldees, Padre Celestial, para que cada día seamos mejores, Señor, y que seamos como la luz de la aurora, de aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Permítenos, Señor, vivir el reino tuyo con libertad, con alegría, servirte y ser luz al mundo, Señor, a nuestros hijos, a nuestras familias. Padre Celestial, nuestras vidas las ponemos en tus manos. Aleluya. Hay un precioso coro que dice, déjate esculpir por el Maestro. Dice, déjate esculpir por el Maestro. Deja que sus manos te den forma. Deja que su amor haga efecto en ti. Deja que renueve tu existir. Su cincel de punta de diamante tocará las fibras de tu alma. Poco a poco irá esculpiendo en ti un cristiano a su semejanza. Poco a poco irá esculpiendo en ti una sierva su semejanza. Déjate esculpir por el Maestro. Deja que sus manos te den forma. Deja que su amor haga efecto en ti. Deja que renueve tu existir.
Gloria a Dios.